El Ministerio de Educación, si tomamos como ejemplo la información de 2013, dedica de su presupuesto el 67% al sistema universitario, a la Secretaría de Políticas Universitarias, al financiamiento de las universidades, y el 15% al Fondo Nacional de Incentivo Docente, con lo más que nos toca a cada uno de nosotros. Con lo cual, entre universidad y Fondo de Incentivo Docente, el 82%
Es claro que el capital no tiene intención de financiar la educación universal. El Banco Mundial es un ejemplo claro de eso.